Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Gauri Guaso y junto con mis compañeros Ortiz Delgadillo Eder Daniel, Cruz Vargas Salvador y Cázares Ortiz Josué Isaí, les vamos a presentar el siguiente artículo que lleva el nombre de La brecha generacional, un desafío de adaptación en el Colegio Metropolitano de Arquitectos del Estado de Hidalgo. Somos egresados de la licenciatura en Arquitectura en la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Tulancingo. La presente investigación tiene como introducción que la arquitectura ha experimentado cambios significativos debido a avances tecnológicos como el modelado de información de construcción BIM y la realidad aumentada. Estos desarrollos han transformado la concepción y ejecución de proyectos, pero también han generado una notable brecha generacional entre jóvenes arquitectos familiarizados con estas herramientas digitales y veteranos que utilizan métodos más tradicionales. Esta brecha se manifiesta en diferencias en actitudes, conocimientos y habilidades, impactando la dinámica laboral y la eficiencia de los proyectos. Además, la rápida necesidad de adaptación a estas nuevas tecnologías ha resaltado desafíos en los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del Colegio Metropolitano del Estado de Hidalgo. La presente investigación tiene como problemática en el ámbito de la arquitectura los avances tecnológicos y sociales que se han intensificado la brecha generacional entre arquitectos jóvenes adaptados al entorno digital y profesionales con la mayor trayectoria habituados a métodos tradicionales. Los cambios tecnológicos, científicos y sociales han llevado a los arquitectos de distintas generaciones a vivir una acelerada necesidad de adaptarse a los cambios de manera vertiginosa y en ocasiones llena de incertidumbre y sin rumbo real. Esta situación se ve reforzada por la falta de formación continua y la resistencia al cambio, lo que genera tensiones en la colaboración, afecta la productividad e impacta en los procesos de innovación dentro del gremio. Como refiere Jiménez, en el 2020, la convivencia de distintas generaciones en los equipos de trabajo se ha convertido en un gran desafío para las organizaciones. El objetivo de la presente investigación es identificar los factores que generan la brecha generacional y cómo éstas dificultan la adaptación en el Colegio Metropolitano de Arquitectos del Estado de Hidalgo, enfatizando la falta de formación continua y la resistencia al cambio, el cual el presente objetivo nos da la respuesta a nuestras preguntas de investigación, las cuales son: ¿cuáles son los factores que ocasionan la brecha generacional y cómo estos representan un desafío de adaptación en el Colegio Metropolitano de Arquitectos del Estado de Hidalgo? ¿Y cuál de estos dos factores es el que incide más dentro del Colegio Metropolitano de Arquitectos del Estado de Hidalgo? Dicha investigación lleva en marco teórico se divide sobre dos factores, tres ámbitos. Desactualización de conocimientos. Un ejemplo de este sería un arquitecto que solo maneja planos a manos y desconoce software BIM, enfrenta dificultades para integrarse a proyectos colaborativos actuales. El segundo, diferencias en educación. Un arquitecto formado antes de Revolución Digital puede tener dificultades para trabajar en software BIM, mientras que un arquitecto joven ya domina estas herramientas de su formación. Y el último es el impacto en la innovación de software. El ejemplo sería un arquitecto que no denomina software de modelo 3D, evita integrarlo en sus proyectos, mientras que otro que se utiliza El segundo factor que se muestra dentro de nuestra investigación es la resistencia al cambio y se divide en tres dimensiones. La primera es la preferencia por métodos tradicionales. Como ejemplo es la utilización de técnicas de dibujo manuales para hacer la representación gráfica en un plano arquitectónico a comparación de software de dibujo asistido como AutoCAD. La segunda dimensión es el miedo a lo desconocido. Como ejemplo es la introducción de nuevas tecnologías que a menudo conlleva incertidumbre y la necesidad de aprender nuevas habilidades. Y como tercera dimensión, la cultura organizacional, que como ejemplo es que la arquitectura en la organización no promueve un ambiente de aprendizaje continuo. Los arquitectos pueden sentirse desmotivados para actualizar sus habilidades, perpetuando así la brecha generacional. La presente investigación utilizó la metodología, adoptó un enfoque cuantitativo no experimental con un diseño transaccional de carácter exploratorio y descriptivo. De acuerdo con Hernández y Mendoza en el 2023, este tipo de enfoque permite especificar las propiedades, características y tendencias del fenómeno en estudio dentro de una población determinada. El análisis se centró en la recolección y el examen de datos numéricos, considerándose dos factores: falta de formación continua y resistencia al cambio. La conceptualización de las variables se divide en dos factores: la falta de formación continua y la resistencia al cambio, la cual dentro de los indicadores, el número uno
que es el desactualización de conocimientos. Se menciona del ítem 1 al 5. Después, diferencias en la educación, del ítem 6 al 10. Impacto en la innovación de software, del ítem 11 al 15. Consecutivamente, preferencia por métodos tradicionales, del ítem 16 al 20. Miedo a lo desconocido, del ítem 21 al 25. Y cultura organizacional, del ítem 26 al ítem 30. En consecuente, la población y muestra de la presente investigación, el análisis se centró en la recolección y el examen de datos numéricos considerándose dos factores: falta de formación continua y resistencia al cambio. La población de estudio estuvo conformada por 22 arquitectos activos del Colegio Metropolitano de Arquitectos del Estado de Hidalgo, cuyas edades oscilan entre los 24 y 69 años, siendo estos 19 hombres y 3 mujeres. Para nuestra investigación se llevó como instrumento un cuestionario. Este fue aplicado en demanda física, lo que facilitó la accesibilidad, el resguardo de su información y la sistematización inmediata de respuestas. La validez de contenido del cuestionario se aseguró mediante la revisión de expertos en metodología de la investigación educativa, quienes verificaron la pertenencia y claridad de los ítems en relación a los objetivos del estudio. Respecto a la confiabilidad de estas, se estimó mediante el coeficiente alfa de Cambridge, el cual mide la consistencia interna de los ítems, a los cuales son 30. Para la recolección de la información se diseñó un cuestionario estructurado tipo Likert en 5 niveles. El primero sería totalmente de acuerdo, el segundo en desacuerdo, tercero neutral, cuatro de acuerdo, quinto totalmente de acuerdo. El instrumento estuvo compuesto por 30 ítems distribuido en torno a factores previamente definidos en la literatura. Para la validación del instrumento, como habíamos mencionado, tenemos un instrumento de medición que fue una prueba total aplicada a 22 arquitectos. En nuestro alfa de Price nos dio un resultado del 0.856, que nos dice que es un instrumento bueno y, como habíamos mencionado, son 30 ítems. El análisis de datos de la siguiente investigación nos arrojó que los datos recopilados fueron analizados por el sistema estadístico SPSS, Statistical Package for the Social Science, empleado una prueba de estadística descriptiva, lo cual permitió analizar los dos factores: falta de formación continua y la resistencia al cambio, y a su vez cada uno de los ítems, 30 indicadores, de las 6 dimensiones: desactualización de conocimientos, diferencias en educación, impacto en la innovación del software, preferencias por métodos tradicionales, miedo a lo desconocido y cultura organizacional. Dicha prueba generó tablas de frecuencia, porcentajes y medidas de tendencia central, especialmente medidas aritméticas, lo que permitió identificar patrones, comparar tendencias y establecer cuál de los predictores analizados incide en mayor fuerza en el éxito académico de los estudiantes. Los resultados de manera general presentados en la siguiente investigación dan que, de acuerdo con el análisis de los dos factores evaluados, se observa que el factor falta de formación continua es el que presenta mayor incidencia en la brecha generacional dentro del Colegio Metropolitano de Arquitectos del Estado de Hidalgo, con una media aritmética de 3.73 sobre 5, mientras que el factor resistencia al cambio tuvo una media aritmética más baja con 3.38 sobre 5. Esto indica que varios factores como la desactualización de conocimientos, las diferencias en la educación y el impacto en la innovación de software contribuyen a la brecha generacional en la población estudiada. Por ejemplo, la desactualización de conocimientos se manifiesta en la falta de formación continua sobre nuevas tendencias y técnicas en arquitectura, lo que puede llevar a que los profesionales más jóvenes familiarizados con métodos contemporáneos se sientan desmotivados al trabajar con colegas que no están al tanto de las innovaciones. Para la formación, los resultados para la formación, para la falta de formación continua, nos menciona que lo que las transformaciones aceleradas en ciencias y tecnologías demandan adaptaciones inmediatas mentales y formativos se han quedado atrasados o en deterioro, lo cual condiciona la educación y genera rasgos notables entre generaciones. Al no actualizarse, los docentes o profesionales formados en contextos previos enfrentan dificultades para comprender las dinámicas actuales, lo que agudiza el desfase frente a las generaciones que han nacido y crecido en el mundo digital. En ese sentido, Martín menciona, en ese sentido, Martín lo mencionaba en 2020, subraya quienes viven en el mundo digital como algo natural son las generaciones nacidas en las últimas décadas del siglo XX, mientras aquellos que no han mantenido una formación constante lo aprovechan de manera limitada. Por ende, la falta de formación continua contribuye directamente a la brecha generacional, ya que impide que todas las generaciones alcancen un nivel de adaptación similar frente a los cambios sociales.
Complementando los resultados de esta investigación, tenemos que el indicador que más incide es el impacto en la innovación del software, por lo cual se refiere que la innovación del software demostró que se existe una tendencia decreciente en la brecha digital a medida que transcurren los años y el desarrollo tecnológico avanza, según Elian et al. 2025. El pensamiento computacional es una habilidad esencial en la actualidad. Es particularmente evidente entre individuos más jóvenes que adquieren la denominación de nativos digitales y los mayores conocidos como inmigrantes digitales. Mientras los nativos digitales dominan con facilidad las herramientas tecnológicas, los inmigrantes digitales muestran una menor alfabetización en este ámbito, lo que limita su participación en actividades relacionadas en el mundo de la arquitectura utilizando tecnologías digitales avanzadas, tales como el modelado de información de construcción BIM. Para finalizar, el último resultado que tuvo la presente investigación fue la cultura organizacional, la cual refiere a la cultura organizacional, influye en la brecha generacional dentro del Colegio de Arquitectos del Estado de Hidalgo, ya que se convierte en el marco en el cual conviven diferentes formas de pensar, trabajar y relacionarse. Tal como señala Bernal en 2024, uno de los principales problemas asociados al comportamiento generacional es la poca comprensión que se tiene de ellas, sus características y comportamientos en la organización. Esta falta de entendimiento mutuo genera transiciones entre generaciones, puesto que los estilos de comunicación, las experiencias y las formas de motivación no siempre coinciden. Por ello, el comportamiento generacional en el entorno laboral empresarial plantea un desafío complejo que requiere una atención especial, como recalca Bernal en 2024, ya que las diferencias generacionales influyen notablemente en la dinámica laboral, afectando aspectos como la comunicación, la motivación y la colaboración. Para concluir nuestra investigación, presentamos las siguientes referencias que utilizamos a lo largo de la investigación.